Y en el último programa del mes, como ya es habitual, mi amiga la doctora Patricia Prince, que nos va a hablar de estos temas tan controvertidos últimamente que tienen que ver con las jubilaciones. Somos todo oídos para ti. ¿Qué tal, Diana? Gracias como siempre por invitarme a tu programa. Y en realidad el tema que quería tratar hoy es cómo se está dificultando de a poquito el acceso a una jubilación. Recordemos que hace relativamente poco tiempo una persona podía pagar una cuota de una moratoria, acceder a una jubilación y el resto de su deuda, estoy hablando obviamente de las personas que no han tenido aportes, el resto de su deuda se la iban descontando de la jubilación. Lo que ocurre es que, obviamente, por el paso del tiempo, esa moratoria que existía no es suficiente para cubrir todos los años de aportes. Las personas que no tienen problemas son aquellas que sí tienen aportado todo este último tiempo y pueden acceder, inclusive pueden utilizar esa moratoria no solo amas de casa, sino personas que estén activas, que tengan aportes y que completen un poquito más de tiempo. Pero la dificultad se está notando en aquellas personas que no tienen aportes. ¿Por qué? La moratoria no es suficiente, entonces hay que completar aportes de alguna otra forma. Hay algunas señoras que han trabajado prestando algún tipo de servicio doméstico, por ejemplo, cuidando a alguna señora, sí, haciendo algún trabajo, algunas horas, y bueno, pueden completar con este tipo de aportes. Lo que está requiriendo ANSES, la innovación que se hizo es que se incorporó ese servicio doméstico a la determinación de deuda de autónomos. Entonces, el monto que arroja el pago de esos periodos es bastante oneroso, justamente porque hay que pagar capital más intereses, ¿no? Entonces da una suma bastante costosa que a veces es de difícil acceso. Hay gente que también puede completar, si ha prestado algunos servicios, como monotributista, pero esto resulta costoso. El problema, ¿por qué es costoso? Porque tiene que abonar la cuota de la moratoria por un lado y por otro lado debe completar el resto, que estaba hablando como servicio doméstico, como monotributista, el capital y los intereses completos al momento del inicio, ¿sí?, del trámite. Y esto da sumas de 4.000 pesos, 5.000 pesos, que obviamente resulta muy oneroso para mucha gente. ¿Y sí? Inclusive se ha complicado con probatorias, sale una resolución, luego sale otra que reglamenta algo diferente y se nota como una tendencia a restringir el trámite de jubilaciones. No es como en épocas anteriores que se notaba como que se facilitaba, que hubo toda una corriente de mucha gente accediendo a la jubilación, se trataba de facilitar el trámite. En este momento hay toda una corriente inversa, se está como restringiendo, dificultando el acceso a las jubilaciones. Cada vez en este momento hay menos cantidad de jubilaciones y quizás tenga que ver con esto que se habla de que no hay dinero, ¿no? O quizás, bueno, a futuro esto se modifique cuando haya algún planteo político diferente. Quizás ahora se restringe, quizás más adelante haya alguna nueva medida que en realidad lo necesario sería que se extienda la moratoria, el periodo que uno puede elegir para que la gente tenga acceso. Pero evidentemente en este momento no es no está planteada así la situación. El otro tema que tampoco se ha modificado es el que tiene que ver con las señoras que son pensionadas, ¿sí?, y que no pueden acceder a la jubilación abonando en cuotas. Es algo bastante injusto. Si una persona hace una jubilación pagando en cuotas, podía hacerlo, pero si esa persona obtuvo una pensión por fallecimiento de su cónyuge, su conviviente, al cobrar una pensión no puede hacer la jubilación en cuotas.
tiene que abonar de contado. Imagínate, en este momento, con esos montos que hay que pagar, más todo el capital al inicio, resulta bastante injusto. Inclusive hubo algún caso que ha llegado hasta la Corte Suprema, o sea que esto lleva unos años si uno lo quiere, si una pensionada paga una cuota y ANSES lo va a denegar y quiere que esto salga favorable y pelearlo, bueno, han llegado hasta la Corte Suprema, ha salido favorable, pero obviamente es una cantidad de tiempo bastante extenso como para esperar. O sea que en este momento la situación quizás se está volviendo a lo que anteriormente ocurría antes que existan estas moratorias, ¿no? Es como que tampoco, si uno lo razona, resulta del todo injusto que se cobre capital más los intereses, pero es como que nos encontramos con una vuelta al estado anterior y quizás nos acostumbramos a esto de que se facilite el acceso a las jubilaciones, ¿no? Claro, como de costumbre nada es mágico. Claro. O sea, son todas ecuaciones, ¿no es cierto? Y pienso que profundamente es una administración, como tantas otras, en cualquier lugar, en una casa, en un comercio, en un instituto, en lo que sea, en un estudio, uno tiene que saber cómo se mueve el dinero, qué flujo de dinero para un lado, para el otro, cuándo queda más, cuándo queda menos, qué es lo que se privilegia. Y realmente la jubilación es muy poca. Sí. Es muy poco dinero, porque realmente la inflación nos está golpeando fuerte a todos, de alguna o de otra manera, y la gente está muy como a la expectativa de lo que puede pasar. Sí, lo que vos dijiste es importante, esto de cómo administrar y qué privilegiar, ¿no? Es como que quizás nos está privilegiando algo que es tan necesario como las jubilaciones, que sí son magras. Obviamente 895 pesos es la jubilación mínima. ¿Quién puede vivir 30 días con 895 pesos, ¿no? Quizás sería momento que se privilegie un poquito más, o se administre privilegiando este tema de las jubilaciones. Y yo creo que es importantísimo, Patri, porque pensá que precisamente la gente que más cubierta tendría que estar necesita más medicamentos, y los medicamentos están también verdaderamente muy caros. Entonces a mí me pasa de ir a la farmacia y escuchar de pronto el comentario de gente que va por PAMI o que tiene algún descuento por la prepaga y que de todas maneras tiene unas facturas tremendas para pagar. Sí, sí, igual también hay que decir algo bueno, que con lo que han hecho es generar muchísima cantidad de gente beneficiada con la asignación universal por hijo. Creo que muchos fondos han sido destinados también para ese lado, ¿no? Cuando uno avances, hay mucha gente, y mucha gente está por la asignación universal por hijo, que también, bueno, es algo que es necesario. Igual tampoco es, digamos, la solución, pero creo que muchos fondos han ido para ese destino. Para ese destino. Claro, yo comprendo que es algo importante, pero desde mi punto de vista, y digamos hasta por la educación que uno ha tenido, y yo preferiría que se puedan crear más fuentes de trabajo. Yo preferiría que en lugar de tanto subsidio le den a la gente la posibilidad de ganarse dignamente un dinero, un salario, un sueldo, obviamente en blanco, porque hay muchas cosas en el Es que lo importante sería que la administración sea creíble, ¿no? Que esa es la utopía, que todo sea creíble para que la gente aporte para su jubilación, etcétera. No. Claro, porque todo si no es una lucha y una lucha y una lucha. Entonces vos llegás a la edad en que la gente más necesidad de contención tiene, porque yo te voy a decir, los chicos son lo primero de alguna forma, ¿no? Son el futuro, todo lo que sea.
pero se supone que la mayor parte de esos chicos tienen padres. Y se supone que en lugar de destruir las fuentes de trabajo y de no darle el valor a lo que es realmente la dignidad de trabajar y ganar el dinero que uno necesita, también se esté subsidiando. O sea, fuentes de trabajo. Esa cultura del trabajo que tuvieron los inmigrantes, que tuvieron nuestros padres, que tuvo la mayor parte de la gente que hizo el país. Entonces te encontrás con que los dos extremos, la niñez y la vejez, están desprotegidas. Yo por eso digo, el año que viene vamos a tener que votar. Por favor, piensen, porque los que llegan a definir cuáles son las políticas y los caminos a seguir son nuestros representantes. Es el pueblo el que gobierna a través de los representantes. Pensémoslo. No se hagan las cosas así automáticamente, a ver quién me gusta, sí, la cara por lo que dijo. No, no, hay que mirar todo, absolutamente todo. Esa es nuestra responsabilidad. Así es. Bueno, Patri, veremos qué nos depara el destino el mes próximo. Esperemos que sea alguna modificación que facilite, porque realmente hubo mucha gente que accedió fácilmente a las jubilaciones y bueno, esperemos que vuelva este sistema próximamente. Ojalá, ojalá que así sea. Gracias, Patri. No, a vos.